La Asamblea tomará ahora una decisión sobre el proyecto de resolución A-72, L2, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Se ha solicitado una votación registrada. Comenzaremos ahora el proceso de votación. The voting has now been completed. Please lock the machine. El resultado permítanme leer el resultado de la votación. Es el siguiente: a favor 191 votos, en contra 2, abstenciones 0. Queda aprobado el proyecto de resolución A-72, L.2. Nuestra respuesta ha sido estar con el pueblo cubano y su derecho a dirimir su propio futuro. Por ese motivo, cada año se derrocha el tiempo de la Asamblea en estudiar esta resolución. Los Estados Unidos tienen que verse sometidos a toda índole de afirmaciones ridículas, cualquier cosa que sirva para desviar la atención del régimen, que es el verdadero responsable del sufrimiento del pueblo cubano. Pero los Estados Unidos no se distraerán, no perderemos de vista el obstáculo entre el pueblo cubano y el futuro libre y democrático, que es un derecho que les asiste. Por ese motivo y por 25ª vez en 26 años, los Estados Unidos votarán en contra de esta resolución. Hace un año, los Estados Unidos se abstuvieron al votar esta misma resolución. El motivo que se presentó es que la continuación del bloqueo no estaba aislando a Cuba, sino que, de hecho, estaba aislando a los Estados Unidos. Es cierto que nos hemos quedado casi solos en la oposición a esta resolución anual. Sin duda, habrá algunos que no entiendan cómo podemos adoptar esta postura de oposición con una diferencia de apenas 12 meses. Se preguntarán cómo pudimos aceptar esta resolución de forma pasiva el año pasado y podemos oponernos a ella de forma enérgica este año. Para los que estén confundidos sobre la postura de Estados Unidos, quiero ser muy clara. Tal como es su derecho, en virtud de nuestra Constitución, el pueblo americano se ha pronunciado. Han elegido a un nuevo presidente y han elegido a una nueva embajadora a las Naciones Unidas. Mientras el pueblo cubano se vea privado de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales, siempre que los beneficios del comercio con Cuba apuntale al régimen dictatorial responsable por negarles esos derechos, los Estados Unidos no tienen ningún miedo al aislamiento en este salón o en ningún otro lugar. Nuestros principios no pueden someterse a votación, quedan consagrados en nuestra Constitución y además también están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Mientras seamos miembros de las Naciones Unidas, estaremos a favor del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que los Estados miembros de este órgano se han comprometido a proteger, incluso si nos quedamos solos. La resolución ante nosotros tiene como objetivo poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Pero seamos realmente sinceros sobre lo que realmente está pasando aquí. Esta Asamblea no tiene el poder para poner fin a ese bloqueo de Estados Unidos. Se basa en la legislación estadounidense, que únicamente puede modificar el Congreso de los Estados Unidos. No, ni mucho menos. Lo que hace la Asamblea General hoy y lo que hace cada año es una farsa política. El régimen cubano envía un mensaje equivocado al mundo en el sentido de que su condición económica, la opresión de su pueblo y la exportación de su ideología destructiva no es culpa de ellos. Y para mandar mensajes quisiera dirigir el resto de mis comentarios al pueblo cubano.
El pueblo americano apoya enérgicamente su sueño de vivir en un país donde puedan hablar con libertad, donde pueda tener un acceso a Internet sin censura, donde puedan ganarse la vida para sus familias y donde se pueda establecer su propio liderazgo. Sabemos que muchos tuvieron esperanzas con la apertura de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Esa condición no se modifica. Nuestra amistad y nuestra buena voluntad hacia el pueblo cubano siguen tan firmes hoy como siempre. Lo que probablemente no sepan es que su gobierno respondió a ese gesto de buena voluntad no sumándose a ese espíritu en el que se ofreció, sino ampliando sus detenciones motivadas políticamente, acoso y violencia ante aquellos que están a favor de la libertad económica y política en Cuba. Algo que no pueden saber porque el gobierno no les permite saberlo es que hay informes dignos de crédito de más de 10.000 detenciones motivadas políticamente en Cuba únicamente en 2016, lo que representa un aumento enorme en los arrestos en relación con años anteriores. Hubiéramos esperado que esa mano que se tendía a su gobierno se hubiera visto respondida con una mayor libertad para ustedes. Su gobierno silencia a los críticos, acaba con las asambleas pacíficas, supone una censura para los periodistas independientes. Su gobierno ha exportado su ideología destructiva a Venezuela. Ha enseñado al régimen Maduro cómo silenciar a los periodistas, cómo oprimir a la oposición política y cómo empobrecer a su pueblo. Ahora hay millones de venezolanos que se suman a ustedes a la hora de ver denegados sus derechos básicos. Ahora mismo, su gobierno intenta elegir al sucesor de la dictadura de Castro. Intenta hacerles creer que tienen una voz celebrando llamadas elecciones municipales y regionales. Pero ese proceso no es un proceso que realmente represente la libertad. Los resultados ya se habían decidido antes de que se emitiera el primer voto. Cuando los Estados Unidos se abstuvieron ante esta resolución el año pasado, la decisión se explicó diciendo, y cito textualmente, reconocemos que el futuro de la isla está en las manos del pueblo cubano. Hay una crueldad informal a esa observación que yo lamento. Lamentablemente, ahora mismo el futuro de Cuba no está en sus manos. Sigue estando en las manos de sus dictadores. Los Estados Unidos se oponen a esta resolución hoy en solidaridad continuada con el pueblo cubano y esperando que un día pueda ser libre y pueda elegir su propio destino. Puede que hoy estemos solos, pero cuando el día de libertad realmente llegue para el pueblo cubano, y ese día llegará, nos alegraremos con ellos como únicamente un pueblo libre puede hacerlo. Gracias. Señor presidente, expreso la más enérgica condena a las declaraciones irrespetuosas, ofensivas, injerencistas de la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas contra Cuba y contra el gobierno cubano hace pocos minutos proferidas. Les recuerdo que los Estados Unidos, donde se cometen flagrantes violaciones de los derechos humanos que suscitan profunda preocupación de la comunidad internacional, no tienen ni la más mínima autoridad moral para criticar a Cuba, un país pequeño, solidario, de amplia y reconocida trayectoria internacional, un pueblo noble, trabajador y amistoso, y habla ella a nombre del jefe de un imperio que es responsable de la mayor parte de las guerras que se libran hoy en el planeta y que asesinan inocentes, y que es el factor decisivo de inestabilidad mundial y de gravísimas amenazas a la paz y a la seguridad internacional, pisoteando el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que cínicamente ella acaba
de invocar. No sorprende tampoco con lo que ha dicho la señora embajadora aquí, ni antes sus líderes, que el presidente de los Estados Unidos no tome en cuenta el apoyo internacional unánime a los progresos que ahora revierte, ni el similar reclamo al cese inmediato, total e incondicional del bloqueo. Señor presidente, como expresó el presidente Raúl Castro Ruz el 14 de julio pasado, reafirmamos que cualquier estrategia que pretenda destruir a la revolución, ya sea mediante la coerción y las presiones o recurriendo a métodos sutiles, fracasará. Cuba tiene la voluntad de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes con los Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto a la soberanía y la independencia de nuestro país y de proseguir el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés común con el gobierno norteamericano. Siguió diciendo, Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia, o que negocie sus principios, o que acepte condicionamientos de ningún tipo, como no lo hemos hecho nunca en la historia de la revolución. Fin de la cita. Señor presidente, Cuba presenta hoy por 26ª ocasión consecutiva ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. En la actual coyuntura, este texto cobra especial relevancia frente al retroceso que significan las acciones del nuevo gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. El bloqueo constituye el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social del país y para la implementación del Plan Nacional en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es el principal escollo para el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con los Estados Unidos y el resto del mundo. Según los cálculos realizados de forma rigurosa por instituciones cubanas, el bloqueo causó en el año transcurrido hasta abril de 2017 pérdidas a la economía cubana en el orden de 4.305 millones de dólares. Esa cifra es alrededor del doble de lo que necesitaría como inversión extranjera directa anual para que la economía cubana pueda avanzar sustancialmente hacia el desarrollo. Los daños acumulados alcanzan la enorme cifra de 822.280 millones de dólares, calculados tomando en cuenta la depreciación del oro. A precios corrientes equivalen a 130.178 millones de dólares. Decenas de bancos de terceros países han sido afectados en el último periodo por la extrema y tenaz persecución de las transacciones financieras cubanas. El bloqueo es contrario al derecho internacional y su aplicación agresivamente extraterritorial daña la soberanía de todos los estados. También lesiona los intereses económicos y empresariales en todas las latitudes. Señor presidente, la embajadora de los Estados Unidos omitió mencionar que el bloqueo constituye una violación flagrante, masiva
y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos y califica como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Es también un obstáculo para la cooperación internacional que Cuba brinda en áreas humanitarias a 81 países del sur. Resultan incalculables los daños humanos que ha producido la aplicación de esta política. No hay familia cubana ni servicio social en Cuba que no sufra las privaciones y consecuencias del bloqueo. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, estimadas delegadas y delegados, nuestro pueblo sigue con esperanza este debate. En su nombre, les solicito votar a favor del proyecto de resolución A/72/L30. Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Muchas gracias.